La piel de la pintura es la superficie de un deseo. El arte actual quiere dialogar desde esa piel, pero tiene un obstáculo fundamental: la carne de lo artístico. Esto se da cuando el artista y sobre todo el espectador crean un lazo que es el de amistad, el de cercanía y sobre todo el de artisticidad. Hoy está con nosotros una artista dominicana, joven, cuyo proyecto de trabajo se ha expresado en diversos ángulos de la vida cultural. Marcia Guerrero es nuestra invitada y con ella vamos a dialogar sobre aspectos específicos del arte dominicano. Bienvenida, Marcia, a tu programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Muchas gracias, Dalis. Marcia, antes que nada, ya venía conversando con Fidel sobre hacerte una pregunta que creo que entra en lo que se llama la base de esta mesa de trabajo, porque esto es una mesa de trabajo. ¿Quién es realmente Marcia Guerrero? Muy buena pregunta. Bueno, Marcia Guerrero es una artista dominicana que vive y trabaja aquí, que todo su cuerpo de trabajo lo ha desarrollado aquí en la isla, la cual es el fundamento y la inspiración del trabajo, o el leitmotiv, si lo pudiéramos llamar. Y que básicamente todo lo que ha querido hacer y desarrollar ha sido basado en la premisa de ser lo más auténtica y honesta posible. Si tú no quieres decir tu secreto, no estás libre. Aquí no hay ningún tipo de problema, porque te veo como que estás haciendo una media... Revelar intimidades. Intimidades. No, el acto de artístico en esto público y además de eso, porque sale del taller, porque sale del taller. Sí. Marcia, no, la pregunta viene dada porque realmente nosotros nunca esperamos que una persona nos diga quién es, porque ella está en lo que se llama esa superficie comunicativa que es el museo, o las exposiciones que hace, una casa, un espacio. Y yo sé que tu trabajo alternativo y sobre todo un trabajo consistente se ha ido construyendo sobre la base de un deseo y sobre todo de una academia, porque tú eres una académica. Tú no surges en el arte solamente porque te gusta, sino que tú también has estudiado, profesas. Eres una artista joven, pero tú eres también profesora de arte. Además está en todos los movimientos artísticos dominicanos, activa y sobre todo hasta yo diría que desobediente desde el punto de vista de lo que se llama la estructura misma que gobierna esta actividad. Entonces por eso yo digo que al tú realmente expresarte sobre ti, a lo mejor tú quieres decir otras cosas que no se te permite, o que si se te permite puede tener una tijera. Por eso te digo eso aquí entre conversantes, para ver si incluso tú nos das algunas claves de tu trabajo íntimo, pero en el taller. Yo quisiera que, ¿cómo tú te desenvuelves? ¿Cómo tú hablas con los objetos, con esa tela que está frente a ti, con tu instrumento de trabajo, con tu mano, con tu ojo, con tu espíritu? ¿Qué es lo que pasa en ese espacio sagrado o profano de tu taller? Bueno, los espacios de talleres son espacios muy dinámicos e introspectivos al mismo tiempo. Introspección porque tú empiezas a plantearte ideas y maneras de desarrollar esas ideas, y en función de eso entonces entras en una dinámica. Básicamente en el taller es un espacio de muchas preguntas. Cada proceso de trabajo implica muchas preguntas. Estás frente a lo que deseas construir, crear o formar, y es una es un gran signo de interrogación durante todo ese proceso. ¿Tú crees que tú respondes a esas preguntas en tu trabajo? O sea, porque si tú eres una persona que busca cosas, por ejemplo, mira lo que estamos viendo ahí. ¿Tú crees que tú respondes a las preguntas que tú planteas en tu trabajo? Porque eso es muy bueno saberlo y que los amables televidentes también sepan. Pues tú hablas de preguntas, eso es muy importante.
Se trata de una ontología de tu arte. Entonces, pero tú respondes de una otra manera a eso. En algunos sí respondo, en otros no. Eso es importante. En otros no. No todas las preguntas están contestadas. O sea, hay procesos, hay otras donde sí, donde yo digo, bueno, sí encontré la respuesta de lo que quería lograr en este proceso de trabajo, hay otras que no. Lo que quiere decir que tú tienes un continuo trabajo, porque hay una insatisfacción incluso ante esa pregunta, lo cual quiere decir que hay una libertad de creación, que el acto de creación en ti también es contradictorio, algo que enriquece tu trabajo, tú ves. Entonces, eso es parte de lo que es hoy la contemporaneidad, ¿no? Donde tú te piensas como artista. Sí, es un acto público contradictorio, en términos legales hablando. Público porque una vez lo concluyo, se hace público un momento, pero hay un proceso de contradicción que es en el proceso donde lo estoy realizando y donde estoy tratando de, o quiero responder algunas preguntas y a otras pues a veces no, las dejo así. Bueno, pero y ante la institución artística dominicana, la dependiente o la independiente, tú tienes una valoración de lo que es esa institución. Por ejemplo, los organismos que están para servirle a los artistas, ¿tú crees que marchan de una manera equilibrada, correcta, incorrecta? Hay que renovarlo. ¿Qué tú piensas de ese tipo de provocación que está en el ambiente? Porque tú participas mucho en bienales, en concursos, en cosas. Y de ahí, realmente, tú tienes una apreciación de lo que es el trabajo artístico. ¿Cómo tú aprecias esa institución artística y sobre todo los valores de ella misma? Bueno, hasta ahora mi percepción sobre las instituciones artísticas es que ellos se han centrado en una función de contenedor. Soy el contenedor de una actividad. Pero si ese grupo de artistas que se convocan no tuviera su motivación interna, su deseo de hacer cosas, pues eso no pasara de ahí. Porque ya después de ahí todo lo que se da es autogestión. Hay artistas, hay grupos de artistas que en un momento determinado han encontrado apoyo debido a coyunturas, pero en términos generales no es lo que acontece. Las instituciones funcionan más como contenedores de lo que tú me vengas a traer. Marcia, hay muchas preguntas que queremos hacer y Odalis con su típica curiosidad quiere sacarte tal vez más información de la que estás dispuesta a darnos en este programa. Es cierto que el artista habla a través de su obra, ¿no? Y la obra es el testimonio. Y algunos artistas intentan revelar algo sobre la magia y el misterio de ese proceso creativo. Has dicho algo, que te planteas preguntas, y ahí entra la filosofía, Odalis. Sí. Las preguntas filosóficas del quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago, cuánto tiempo tengo, qué es el universo, por qué creo lo que creo, por qué el arte, la necesidad del arte. Y esas preguntas no siempre son contestadas, quedan ahí, pero no dejas de crear. Aunque no la respondas, pues la obra es un intento de responder a ello, ¿no? Tú concibes la obra así en ese sentido, te planteas la pregunta y buscas la respuesta en las formas artísticas, ¿no? En muchos momentos me han llegado muchas preguntas, incluso hubo una que me llegó, entonces, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Fue una de las que me hicieron sentir un poquito mal o bien, porque tú a veces desde el ego te sientes muy bien, produces la obra, es aceptada, sí, claro, sí. te la quieren, entonces eso te va como dando un barniz y tú sientes que lo que estás haciendo puede ser importante, pero llega un momento en que no, en que te dices, pero ante todo lo que hay alrededor mío, ¿para qué sirve realmente lo que estoy haciendo? Independientemente de que pueda cumplir una función estética o de satisfacción personal para quien la produjo y para quien decidió aceptarla. Sí. Entonces, esas son de las preguntas que se mantienen todavía en el aire. Y a veces también he decidido no angustiarme, preferir decir, bueno, las voy a dejar así, porque como escuché por ahí una vez diciendo, la vida es un misterio, y pretender conocerlo o contestar todas esas preguntas es como perder un poquito del tiempo o de la magia del mismo proceso en sí. Pero aunque no responda a las preguntas, el proceso creativo sigue. No, el proceso no se para. Siempre se para. Y en ese interín, pues busca otros elementos, busca otra fuente para poder entonces continuar con el trabajo, porque ahí viene un punto importante. Ahí hay un momento en que te preguntas, ¿ya hago esto porque esta es mi mecánica? ¿O hago esto porque encuentro cómo alimentar esa mecánica? Y no pasa que tal vez respondas algunas preguntas, a otras no respondes, y otras plantean otras preguntas nuevas. Claro, porque es el proceso. También. Sí. O tal vez las respondidas, pero luego viene y vuelves a plantearte la pregunta.
¿O esa pregunta genera otras preguntas? Un replanteamiento. Un replanteamiento. Sí, ese replanteamiento debe ocurrir. O sea, porque se supone que el hecho de que te estés cuestionando te va a llevar a nuevos cuestionantes en cuanto al proceso de trabajo. De no ocurrir eso, pues entonces o estás desinteresado para no juzgar a nadie o estás muy cómodo, lo cual a veces es un poquito peligroso. Sí, interesante lo que dices en el taller. Ya lo definiste con 2 adjetivos. Dijiste, es un proceso dinámico, pero también introspectivo, o sea, hacia adentro. Claro, íntimo. Es íntimo, introspectivo, es dinámico porque no es estático, está creando. Pero no solo para la exterioridad, hacia afuera, también hacia ti, ¿no? Hacia tu propio ser que se expresa en un lenguaje, en una visión del mundo. Tu obra entonces es a un tiempo reflexiva y lúdica. Hace pensar y al mismo tiempo se goza. Se piensa y se goza, ¿no? Obviamente, si esa parte del gozo no se refleja, por lo menos en mi trabajo. Sí. Claro, hay diferentes tipos de artistas y de manera de afrontar lo que se quiere. Por ejemplo, a veces también tú te preguntas por qué siempre hacia adentro, porque ya no olvidarme de mí y empezar entonces a trabajar ya no con mis ojos. Eso te lleva a un choque porque inmediatamente te vas a desnudar y te vas a tener que echar a un lado. Ya no eres tú, ya no es el yo, ya es el nosotros. Entonces, cuando replanteas otra manera de trabajar hacer la obra, que eso me ha venido con la experiencia docente. Al estar en el área docente, trabajando con jóvenes que tienen otra realidad social y otras inquietudes, pues también tú te preguntas cómo eso que tú haces puede estar al servicio de otra realidad, pero ya no desde ti, sino tú siendo el vehículo, no el protagonista. O sea, tu modo de pelear con los demonios es ese. Los demonios, Dalí. Sí, son los Sí, demonios sí, no, porque es internos. lo que te digo, ese es tu modo de pelear. Pero los demonios no en el sentido cristiano, en el sentido griego. De las Claro, inquietudes. de inspiración. ¿Te acuerdas de aquella brote, discusión que tuvimos una vez en el Parque Mirador con esos demonios son la gente que con te Norberto hace- Santana, a propósito de los entidades, demonios, ¿no? Sí, las entidades. Las entidades. Y los dibujos Sí. también, a veces hago dibujos de mis demonios. Está- Eso se mantiene en lo que se llama en mi diario de artista. Las entidades. Es un diario de artista y ahí a veces dibujo los demonios. Y los fantasmas. Le he hecho su No, dibujito. porque uno conduce al Claro. otro. Uno es el ser motivante y el otro es el ser desencadenante. Eso está muy El bien. fantasma es desencadenante, mientras que el otro es activante. Por lo que yo veo también que tú tienes también cosas que hacer con el lenguaje. Por ejemplo, en esas imágenes, maestro, otra imagen, por favor. Esas imágenes que tú has traído, que ya la hemos visto, ¿cómo ve el espectador este tipo de, a veces, abstracción, como la primera que vimos? Una abstracción, pero al mismo tiempo hay un sentido de la línea infusa y difusa al mismo tiempo. Hay también lo que se llama una especie de nivelamiento y denivelamiento del mismo formato. O sea, es una pintura que no es realmente mimética, citada de, tomada de, sino inventada, reinventada, retomada desde muchos ángulos. ¿Cómo ese proceso evoca una experiencia o típica tuya o que están referidas a esos fantasmas, demonios de los que hemos hablado? Bueno, cuando estaba en mi proceso primario de buscar lo que diríamos una personalidad, una identidad como artista, me puse mucho a viajar. Siempre he sido muy... Me gusta mi isla, me gusta la luz, me gusta todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, eso me prendió un poquito. Me fui de viaje a Pico Duarte y de ahí traje una serie de trabajos, de los cuales hay 3 piezas ahí, que fueron de las 3 primeras piezas con las que inicié todo mi proceso como artista. Entonces, de ahí tuve lo que llamamos la inspiración, vamos a decir así, fue el detonante, desde un punto de vista. Entonces, la gente cuando ve el trabajo me dice muchas cosas. Tengo diferentes tipos de comentarios, algunos de los cuales me lo encuentro a veces un poquito chistoso y otros me dan también una guía, porque alguien fue una vez a mi casa, tengo un trabajo bien grandote, y ella pensaba que era una tela de cortina.
Sí, Sí, sí. son las Eso mismo, sorpresas. eso es la sorpresa. Las sorpresas. Y son las lecturas también. Sí, son Son lecturas. un tipo de Y lectura. son tipo de sí, lectura. de interpretación. Y a mí, De ahí es una cortina. Sí, es una Estamos cortina. hablando que Sí. es un ornamento, algo. Sí, Decía claro. que no dio eso. Y, por ejemplo, yo si fuera artista digo, pero ven acá, pues yo hasta ahí he llegado. Ser decorador. Cosas de ese tipo, tú ves. Sin embargo, fíjate que el espectador y el que ve lo que se llama un objeto de arte, de cualquier nivel, tamaño o peso, encuentra una respuesta. Porque es que hay una complicidad realmente implícita entre el espectador y la obra. La obra le dice lo que quiere decirle, pero él también lee lo que quiere leer. Y fíjate que hay ahí un diálogo y algo sobre el que vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, es su espacio, su mesa de trabajo y su mesa de discusión. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido semanal de lo mejor del arte y la cultura. Dominicanos en contexto y en movimiento. Página abierta con el arte y la cultura. El espectador ve lo que quiere ver, ve un objeto que le refiere a otro objeto, Claro. hace su propia lectura, Exacto. te lo comenta, a veces de manera chistosa, a veces de manera extraña. Y a veces de manera Irreverente. irreverente también, Irreverente. porque te acusa O a través veces, de a un veces te objeto. molesta el comentario. No, y te acusa Te también. acusa. Y te Te acusan. dice qué Sí. quieres tú y por qué, porque eso se ve, te quiere leer a través Quiere leer, de esa sí, obra. Y eso es importante. A propósito de eso, Marcia, yo digo que una persona que ha participado ya en X colectivas o expo colectivas, tú tienes, ¿cuántas individuales ya tú tienes? son 4 individuales. 4. No es poco, tú dices 4 como que es poco. Pero No, es, yo es un encuentro. No, para mí, o sea, el proceso de hacer un individual, o sea, me interesa más la calidad que la cantidad. Sí, sí, claro. Trato de que si saco algo de mi taller, una producción, que debe tener un componente especial, debe plantear algo, debo de tratar de decir algo sobre lo que ya digo o decir algo totalmente nuevo. Eso para mí, por eso no expongo así de manera compulsiva. Pero eso tiene que ver con mi personalidad. No es bueno ni es malo porque hay otros artistas que son muy intensos. Sí. Pero participas en exposiciones colectivas, que es mucho más fácil, ¿no? Exposiciones de grupo que las individuales que ameritan más todo el trabajo curatorial. Yo Sí, diría sí, siempre que las fue- individuales son mucho más exigentes, ¿no? Claro que lo son. Porque por todo el peso descansa Sí, sobre. descansa sobre una sola persona. Pero eres muy dada a las exposiciones individuales, colectivas, perdón. Claro, siempre me gustan mucho los proyectos colectivos, sobre todo cuando te plantean un cambio, porque es una manera de tú revitalizarse, realimentarte y obtener también conocimientos a través de otros compañeros artistas y también enfocar o reenfocar tu trabajo con otra dinámica o otro concepto que se esté elaborando. Para mí ese es lo bueno de exponer en colectivo. Marcia, yo te quiero hacer una pregunta. Venía pensando, ¿cómo te haces tú siendo profesora y artista a la vez? Tú sabes que hay personas que dicen que la docencia puede afectar a un artista porque le quita tiempo, indudablemente. Absorbe y al mismo tiempo te envía Sí, a campos claro, que no son propios de lo que tú quieres hacer. No quiere decir que estés divorciado totalmente, porque sin embargo tú estás en contacto con el arte, pero tú estás enseñando. Oye bien, entonces, ¿qué pasa? Tu trabajo al día en un momento en que tú tienes que tener un tiempo hábil. Por ejemplo, a ti te persigue un demonio de esos que te hacen elaborar una determinada imagen, que tú realmente la tienes en mente, en ojo y en mano, para describirte lo más fenomenológicamente. ¿Qué sucede? Si tú estás en una docencia que abarca de 9 de la mañana a 4 de la tarde,
Ese fantasma está Adelante. detenido, parado, y tú estás dando clase, pero eso te está inquietando. ¿Cómo te haces tú con este tipo de escena de tu vida? Sí, cuando empecé con este proyecto fue un reto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo un diario, tengo un pequeño libro de bocetos. Y cuando eso llega, yo trabajo. Además, me alimento. O sea, porque a veces vemos la docencia como que tú solo das. Cuando estás trabajando con arte, específicamente, tú te alimentas, porque hay muchas cosas que hacen tus estudiantes en ese proceso que tú lo miras y se te quedan ahí. Y luego tú lo puedes utilizar o reinventar de acuerdo a tu necesidad. Pero es angustioso. Eso hay que aprenderlo a manejar. Y hay que ser, si te tomó fortaleza, crearte como artista, te tiene que tomar fortaleza todavía más tener ambas funciones. Te lo digo porque el profesional de las artes visuales ve en eso un obstáculo. Por ejemplo, alguien dice que Picasso nunca dio clase, Sí. que era tan egoísta que ni eso hacía. Tuvo la suerte. Fue un maestro. No, pero además que fue un hombre muy egoísta con él mismo. Sí, sí, o sea, claro. eso también, lo cual no es malo. No. Pero quiero decirte que hay alguien que ve ahí como una especie de handicap, de que un artista sea realmente, porque indudablemente que eso mismo de tú tener que hacer bocetos y todo, sin embargo, eso no es lo mismo que tú estar en libertad. Ahora, tú me puedes contestar fácilmente, pero yo también para ser artista debo tener un modo de vida. Y tú sabes que el Estado a mí no me lo provee para que yo cree. O sea, que yo tengo que crear como sobre la marcha, como hace mucha gente aquí. Porque no es que sea... Yo te hago la pregunta es porque ya se le hemos hecho a muchas personas aquí que han pasado y han demostrado muchas que eso es... Incluso hay gente que ha dicho que eso es un infierno, que él no podría, que yo no podría con las dos cosas. Y sin embargo, nos hablamos que tenemos colegas que son artistas. Y hemos visto que esos colegas hacen individuales o participan con mucha dificultad. Y eso les resta trabajo e incluso condición de continuidad para hacer una obra. Porque un artista que está desde las 7:30 de la mañana o las 8 hasta las 7 de la noche, ¿en qué momento puede realmente intensificar una labor de creación? Eso es muy delicado discutirlo, pero lo cierto es que mira la etapa de 7:30 o de 8 a 7 de la noche, todos los días. Y creo que eso también podría explicar. No sé qué experiencia tú tienes. Bueno, en mi caso la docencia ha llegado ahora. O sea, yo no siempre he sido docente de permanente. He trabajado en talleres, pero la mayor parte de mi tiempo como artista ha sido produciendo en mi taller. Creo que eso al final puede ser una ventaja porque lo estoy haciendo ahora. Es un momento de mi vida diferente. Es una madurez de mi personalidad también diferente y creo que me permite manejarlo. Dijiste una realidad que tiene que ver también con un plano también económico. Y como leí por ahí que decía Víctor Franz, lo que necesitas es un porqué para encontrar el... Sí. Odalí hablaba de la figura. Sí, no, porque... Sí. Perdón, que hablaba Odalí de la figura del artista docente. Y estamos rodeados de ellos, nuestros compañeros en la Facultad de Arte. La mayoría son artistas docentes. Y nuestros invitados, muchos son artistas docentes. Y hay ejemplos, bueno, ya de las maestras del arte dominicano, como Susi de Pellerano, que fue artista docente, hay muchos otros. Y Rosa Tavares, sí. Toda su vida y todo. Vivos, y fallecidos. Y casi Norberto siempre, Santana. casi siempre acompaña, ¿no? No hay una creación artística completamente autónoma del trabajo docente en la República Dominicana. Es muy difícil concebir esto, ¿no? Porque además los artistas se entusiasman con el trabajo docente, encuentran como que... Una experiencia. Para algunos es una carga, Odalís, y alguna carga hay un peso que absorbe y te quita para la creación, pero para otros es una manera de hacer lo que a uno le gusta. De probar, ensayar. De probar y de mantener contacto, diálogo permanente con las jóvenes generaciones. Y como tú decías, tu relación con tus alumnos es interesante porque ellos tienen inquietudes y preocupaciones que no son las tuyas porque tienen otra situación existencial. Claro. Pero tú de algún modo te nutres de ellos, ¿no? Sí, eso te alimenta, sí. Ese es lo que... Porque tú debes encontrar lo positivo de cualquier situación. Sí. Yo soy más... me cayeron limones, vamos a hacer limonada. Sí. Pero no desde un punto de vista de que, te vas a quedar ahí, sino que en este momento, por alguna razón, eso ha llegado a tu vida. Y la manera más inteligente es sacarle provecho desde todos los ángulos.
por ejemplo, de tus estudiantes, sacas temas para tu creación? Mira, hubo un aspecto Situaciones. de un trabajo mío que yo lo saqué de una experiencia docente, de una experiencia de un taller. Yo estaba buscando unos elementos y de repente estábamos trabajando con eso. Y yo me quedé, pero mira, esto es muy interesante. Me fui al taller a producir con eso y ha sido un elemento muy importante. Ahí está, Dalí, ¿no? tú ves, Dalí, que no es solo una carga. Ahí te inspiró. Bueno, Depende cómo tú lo ese es un veas, cómo tú ejemplo. lo planteas. Sí, claro. Ese Para es no un todos ejemplo. funcionan siempre, igual, ¿eh? Claro. Sí. Ese es un ejemplo, pero fíjate que es un ejemplo nada más. Ahora, Ese ejemplo no constituye Ahora, No, una de inspiración que los permanente, artistas sí. consideran esto como una calidad en su gran mayoría, y hasta yo en un momento determinado me alejé y me mantuve bastante alejada, consciente de lo peligroso que era, es cierto. Sobre todo que te quita tiempo para crear. Eso es lo básico. Te quita energía. Te quita energía. Tal vez no el Absolutamente. tiempo, energía. Energía, sí. Porque, por ejemplo, a veces tú estás en el taller y se te pasa un mes y no sacas nada. Sí, sí. No sacas nada de Te tu quita taller. energía, sí. Pero Pero, estás en libertad hasta de eso, de no pero, sacar nada. pero no Sí, sacar claro. nada ya de por sí ya es Seguro. una ganancia, es una libertad de que no Sí, pero que es te tiempo quita tuyo, del ocio. que te Tuyo, quita la claro, docencia. Eso es cierto. Es que el ecosistema cultural dominicano y artístico tenemos esa situación. ¿no? Sí, no, es complejo. Pero eso mismo No es lo mejor. Sucede en la literatura. Un Sí. escritor debe concentrarse. ¿Qué te digo yo? A cada rato está la experiencia esa que contaba García Márquez, que 3 meses redactando una página y ni se comunicaba con su señora esposa y todo, porque él quería una obra perfecta, según él, aunque era imposible. Sin embargo, el escritor también necesita, es como que tú des clase todos los días, pero estás escribiendo una novela. Es muy difícil mantener una novela, que es una situación de la cual tú nunca te puedes apartar, para tú detener e irte a dar 3 horas, por ejemplo, de una materia en la que te contrataron. ¿Qué sucede? Mira, yo he llegado a escuchar escritores y artistas que han dejado hasta de trabajar por eso. Dicen, no, a mí me mantendrá mi mamá, mi papá, pero yo no voy a dejar O mi de mujer. escribir esto. O mi mujer. Sí, o sea, que pasan a eso, y no por vagancia, sino porque realmente quieren decir una cosa y obtienen buenos resultados. Claro, yo no diría eso porque cada cual elige, pero sin embargo, mira cómo esa persona dice, yo incluso voy a dejar de trabajar para dedicarme. Y esa persona no es que pinta 90 cuadros, pinta 20, pero de los 20 son obras de arte. ¿Tú ves? Entonces, valió la pena eso, alienarme en un trabajo para yo poder comer y mantenerme, que yo dar esta obra con la que a lo mejor no gane más que el prestigio, pero son obras que han entrado al archivo cultural y artístico dominicano de una manera tal Sí. que generan hasta un mercado de arte, porque esas obras van a ser ejemplares, no obras maestras, pero ejemplares. Y bien valió la pena de que tú te salieras de una alienación para entrar en otra, Sin duda, ¿verdad? más sublime, tú Sin ves. duda, sí. En ese sentido. Esa es que- renuncia es valedera, ¿no? No, y yo creo que los amables televidentes estarán pensando, pero porque realmente hay muchas respuestas, hay respuestas de todo tipo. Sí. Conocemos, por ejemplo, en el arte norteamericano, artistas como el mismo Jackson Pollock o Mark Rocco, Sí, que claro. también, pero el mismo, este mismo Andy Warhol, por Andy ejemplo, Warhol, sí. que hizo 20,000 cosas y escribía. Sí, por supuesto. Tenía tiempo que quería escribir un diario de arte y duraba hasta 3 años Sí. sin pintar y sin realizar. Y escribí ese diario y luego de ese diario hacía una película, por ejemplo. Y no solamente los Y hacía artistas, una Odalí, película. hablaba de los artistas, los escritores, los poetas, los intelectuales, los filósofos que deben crear una obra. Claro. Se alienan porque tienen que vivir de algo, se dedican en la sociedad al pluriempleo, viven del pluriempleo, hacen varias cosas o muchas cosas y dejan de ocuparse de hacer su obra, ¿no? No solamente la obra artística que te refiero, es una situación general. No, yo creo que es una interrupción de todas maneras. sí, de todo. Una interrupción, pero al tú dedicarla a algo tan positivo, tan querido por una sociedad que lo necesita, a lo mejor tú haces ese acto. Pero hay veces, no sé si a ti en tu trabajo docente te ha saltado, creo que también a ti, que tú estás explicando en una clase una unidad determinada y de repente tú dices una cosa que te pones a pensar, pero yo estoy diciendo eso
se lo estoy diciendo a los estudiantes, pero yo no había hecho conciencia de que eso era tan importante. Y quiere dejar la clase y decir, me voy a dedicar a escribir esto También, nada más. sí, Y no puede porque o termina la clase antes. o la termina antes para ir anotando, como dice Anotando, Marcia. sí. Y hay veces que te pones a anotar y escribes el ensayo, o el poema entero, o una escena de una obra de teatro, Sí. o qué te digo yo, una parábola sinfónica sobre tal cosa. O sea, te lo digo porque eso es parte de la condición creadora y de la condición pensante, sobre lo que vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy con Marcia Guerrero. Usted puede seguirnos en las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Y puede ver esta entrevista con Marcia Guerrero, artista plástica y docente, profesora de arte, en las redes sociales. Y las demás entrevistas, todas las entrevistas de nuestro programa, que es su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página abierta con el arte y la cultura. Olvidémonos ya de los otros. Hablemos un poco de Marcia Guerrero y en su taller. ¿Qué misterios? Las preguntas que aparecen, que quedan algunas sin respuesta, otras son respondidas. Las respondidas crean nuevas preguntas que hay que responder. Yo quiero Los misterios por revelar, el proceso creativo mismo. Aquí recuerdo nuestros entrevistados, Miguel Ramírez, Joan Jiménez, hacían mucho hincapié, precisamente, no tanto en la obra como resultado, Marcia, eso que vemos acá, sino como proceso. Que es interesante esa poética, ¿no? Que ellos dicen, no, pero ahí está, me interesa el proceso creativo, que es mío personal, yo soy soberano, soy autónomo, soy el rey, el dueño de todo esto. En el taller, ¿cuál es la magia, no? Antes de que ella conteste, yo quiero añadirle un ingrediente más a eso, que es el relativo. A si tú has tenido en algún momento un maestro que te ha orientado también en ese mismo proceso, si tú te has valido también de alguna otra experiencia, de alguien que te ha motivado como maestro, o incluso como un sujeto indirecto que te ha llevado por un camino. Con relación a esa pregunta, no, de manera específica he reflexionado y no tengo algo que me haya marcado en mi trabajo. Sí, hay muchos artistas locales, internacionales que me han gustado, que me han llamado la atención, pero así, no, de esa manera directamente no ha sucedido eso. Hubo un momento en que me lo pregunté, me senté hace muchos años atrás, Marcia, ¿tienes a alguien? No hay nadie. Influencias determinadas. Determinantes no. Y algunos que de algún modo estén presentes o que tú admires de manera particular, ¿el arte dominicano o el arte universal? No, si supieras que no, mi preocupación siempre ha sido de tratar de desarrollar un lenguaje que sea propio y alejarme en todo lo posible de lo que son las cosas que me gustan, porque hay muchos artistas que te pueden gustar, pero trato de alejarme lo más que pueda para que de una manera u otra eso no se vea, no tenga una referencia en el trabajo. Puedo decirte que creo que lo he logrado, porque cuando se habla de mi trabajo o se me acercan a mí, casi nunca me mencionan a ninguna referencia específica, porque creo que no se ve en el trabajo. Bueno, pero personalmente tienes admiración por algunos, ¿no? En la tradición, ¿alguien en particular? Por muchos, son muchos. Soy muy ecléctica en eso, hay muchos artistas que me gustan. Sí. Entonces en el taller esa misma práctica se manifiesta donde tú estás frente a esa tela o ese material y quieres realmente dejar tus huellas allí. ¿Cuáles son las huellas en ese sentido que a ti te han logrado estremecer de una manera especial? Las ideas son realmente el punto focal del trabajo, ya que no es una obra gestual, no persigo elementos específicos, sino también a través de lo que más se presenta en mi trabajo, que es la naturaleza. O sea, es un trabajo muy orgánico y de observación de mi entorno. Pero
desde el punto de vista de cosas que son muy esenciales. Por ejemplo, el mundo puede estar sin seres humanos, ya estuvo sin seres humanos y funcionó. Entonces, Sí. por ahí ando. O sea, ¿qué hay por encima de lo que somos nosotros? ¿Mm? Independientemente de lo importante que podamos ser y el aporte que hemos tenido. Si nosotros no existiéramos Sin presencia humana. ¿no? sin presencia humana, Sí. básicamente Qué obligas. anda el trabajo ahí. No presencia humana en él. Ujú. Ok. Sí, Marcia, tú eres una artista visual, pero también tú eres una estudiosa del cine, eres cinéfila y cineasta. ¿De dónde llega esto de que haya una serie de artistas visuales que se han Sí. transformado en cineastas? Por ejemplo, tu amiga Rosalba Hernández, cineasta. Tu amiga Clara Silvestre le gusta el cine, la fotografía en movimiento, y muchos. Tú ahora mismo estás cursando la licenciatura en cine, fotografía y televisión. Entonces, ¿por qué si tú eres una artista visual, tú consideras que el cine es un medio fundamental también para tú expresar tus experiencias? ¿Tú crees que hay una relación entre cine y pintura? El cine siempre me ha gustado. Vamos a empezar por ahí para decir el génesis, ¿verdad? Siempre me ha gustado, lo he disfrutado. Sí hay una relación cine-pintura y la he comprobado básicamente ahora porque el cine surge del cuadro, de la pintura. Entonces ya agregándole el movimiento. Entonces creo que lo del cine en algunos artistas, por no decir todo, tiene que ver mucho con lo que es nuestra actualidad. O sea, estamos en un momento muy visual, o sea, en términos de tecnología. Cine aporta la parte de tecnología, más que nada, en tu lenguaje, en lo que quieras hacer. Por ahí es que lo veo, por ahí es el interés. O sea, que a ti te gusta el cine porque también tienes posibilidad de contar historias de otra manera. Puedes ¿no? contar otras Porque historias. tú puedes contar otras historias y en movimiento, por ejemplo. Algo que en pintura se hace más difícil debido a la naturaleza de ese arte. Pero allí en el cine hay una suma de lenguajes. Sí, claro. Que realmente se cohesionan desde el movimiento. Tú ves una posibilidad más extensiva, más intensiva, porque si tú estás anclada, no, estás ligada a un arte, tú también usas otro, no porque nada más sea medio, porque, por ejemplo, hay un arte de medios que tú podías practicar que no tenga que ser el cine, pero como el cine también es relato, contrarrelato, narración, historias que contar, como los grandes cineastas, y tú has, como dice, echado mano al cine hasta tal punto de que tú vas a hacer un grado, una licenciatura en cine. Eso indica que hay otro oficio que tú quieres utilizar. Eso porque tú le ves más efectividad a ese tipo de imagen o porque tú puedes plasmar tu vida interior en movimiento de una manera más específica. O sea, por eso que te hago la pregunta. Mira, me gusta la idea de lo que sabes hacer, que pueda ser multifuncional, que también lo puedas aplicar. Y en el cine, la parte de arte es muy importante. O sea, el cine sin arte se queda haciendo un mero ejercicio. Entonces, eso es bueno. Y hay un momento en lo que quieres explorar más cosas, hacer más cosas. Y vi en el cine la posibilidad de lo que ya yo sé, poder también aplicarlo desde otro ángulo. Eso es lo que me ha motivado a hacer, como tú dices, lo que sería el grado. Sí, entiendo. Marcia, y sobre las llamadas nuevas mediaciones artísticas, que no son tan nuevas, Odalí. No. Tienen ya desde los 70 y los 80, pero aquí ocupan un lugar Incluso antes. importante Sí, no, y se encuentran en un buen El momento. nacimiento Mucho del trabajo. video Sí, fue pero- de las partes más importantes. Bueno, pero las modalidades artísticas no tradicionales con relación, bueno, no son tradicionales con relación No analógicas, a la sino pintura, a la digitales. escultura, el dibujo, el grabado. Estamos hablando de la que Abelina Lesper, la crítica de arte americana, le llama la VIP, la video, Sí, en términos sí. irónicos, ¿no? Sí. Es decir, video, instalación, performance. ¿Cuál es tu opinión sobre estas modalidades y tu relación, si existe, con ellas? En la actualidad ya está existiendo. Y como decía Odalí, es una manera de tú contar tus historias de otra manera. Porque la haces a través del dibujo, de la pintura, puedes utilizar la escultura, pero también tienes otro medio que puedes utilizar. Y yo soy de la persona que a mí me gusta conocer en lo que me estoy involucrando. Para mí,
si no tiene sangre, Sí. no funciona. Ajá. Entonces, para que tenga sangre, tú tienes que involucrarte en un punto. No puedes hacerlo solamente desde fuera, porque así se va a ver el trabajo. Entonces, yo me involucro. Si quiero hacer esto, yo lo voy a saber desde su fundamento. Para de esa manera yo tener un cierto sensación de seguridad de lo que estoy haciendo. Hay muchos artistas que solamente se dedican al videoarte y eso Sí. me resulta bastante curioso. Sí. También me gustaría, entender esa parte. Sí, sí, claro. Porque el cine y el videoarte son cosas Son cosas distintas, totalmente ¿no? diferentes. Sí, pero ¿no? a ti te tiene que Sí, gustar sí. una cosa, o te Sí, gusta claro. actuar en cine, Sí, claro. hacer fotografía, Sí. dirigir o producir también. También. Son oficios que Sí, hay sí, ahí. claro. O sea, ¿cuál te gustaría a ti hacer? Hay gente que lo hace todo, Sí. pero ya a nivel industrioso eso resulta más La difícil. parte Tú siempre tienes que tener un no, equipo. la parte que me ha llamado es la dirección de arte, porque es La donde, dirección de arte. porque es donde tú vas a crear lo mismo que uno hace. Uno crea espacios Sí. bidimensionalmente. Entonces, en el cine también lo vas a hacer a través de la dirección de arte. Y ya que trabajas tanto la imagen, te llama la atención, te cautiva, ¿has trabajado, te llama, te atrae la videoinstalación, el videoarte? Los ambientes. O como conocedora, así, como espectadora, Como- pero no para cultivar. No, como espectadora me gusta. Pero el cine más, Pero más para el lenguaje de cine imágenes, movimientos, que más y que para con hacer otro la, tipo de la parte de estructura. video alto no la descarto porque tú nunca sabes los Nunca caminos que te sabes. vayan mientras tú te vivas. Pero en este momento tu evolución personal y artística no, No entra. está, no está. Entonces está la pintura y está el cine. Está el cine. Eso quiere decir que está todas las artes, porque Sí, indudablemente todas las artes, claro. al estar la pintura, Sí, aparte sí. de eso y el cine, Sí. están involucradas todas las, hasta la música. Mira, hay algo que a Fidel le ha chocado siempre, el hecho de que yo hablo siempre del color musical y de la música en el sentido visual, algo que suena contradictorio, pero en estos días conseguí un libro donde, o en estos días no, una obra de Levinson, que habla de comprender el arte y comprender la música como arte visual. Oye, esto, o sea, que la música como arte visual. Y claro, inmediatamente tú piensas en los músicos de Picasso o también en esa música de Kandinsky, que tú ves una línea que lo que son es armonías, son pentagramas, todo ese tipo de cosas. O sea, que ese tipo de contradicción mía al afirmar ese tipo de cosas no está tan lejos. Pero piensas también en los pintores, disculpa, mencionaste a Kandinsky, Sí. pero también piensas en los músicos clásicos, cuando se habla de colorido, Claro. el colorido musical, Mozart y el colorido. Colorido cromático Sí, de la claro. música, o sea, Es no, como y- si y también ese tuvieron- término colorido es propio de la El del arte futurismo plástico, hizo sí. todas esas locuras. Incluso el problema de la música y el drama wagneriano, Apia hizo para el teatro y para la ópera ese tipo de cosas. Y tú dirás, ¿y Wagner? Tú sabes que como Dalí tenemos esa... Sí. Nos No, pero sorprendemos. está Vivaldi con la música descriptiva. Por supuesto, sí. Cuando Sí, no, pero digo que Estos la- términos las prestados de la emociones. semiótica, Sí, pero- cuando él habla de vocabulario visual Sí, y vocabulario de gramática de la fachada del edificio, cuando habla de ruido visual y todo eso, digo, pero vea, y los estudiantes son los primeros chocados, ¿no? Porque tienen el lenguaje tradicional. No, hay un lenguaje que se está prestando. Por eso entonces cuando tú dices Mezclando, cine, sí, tú estás hablando como los futuristas. En el 14, 15, 16, Marinetti hablaba de todo ese tipo, Boccioni también te hablaba de ese cine futurismo, que el artista no era ni pintor, ni escultor, ni nada. Era un individuo que sintetizaba todas esas Creador. artes en una, pero una que giraba hacia lo que llama el arte total. Entonces, cuando tú dices, yo nada más quiero dedicarme al cine, a la pintura, quiere decir que te vas a dedicar a todos esos lenguajes juntos. Siempre que tenga la oportunidad, pues sí. Claro. claro. Sí, Eso no, decía sería- eso, no en ánimo de, más bien de buscar soluciones, porque también es bueno saber, Fidel, y así los espectadores que nos escuchan, que el arte no es solamente una sola cosa. No. El arte es muchas cosas a la vez y además de eso, ya el arte como tal, no es que usted puede decir que el arte es el arte nada más. Sí. El arte son muchos lenguajes que están implicados, pero donde hasta espectadores se han ligado a la creación. Sí, porque hay artistas que han hecho de su trabajo un involucramiento del otro y llaman a espectadores a participar, a mancharse las manos, a Sí. tomar, por ejemplo, el pincel y trazar algo.
pero ¿qué hacer? Yo no sé pintar. Digo, haga eso ahí. Y mánchese la mano y póngala ahí. Marcia, una pregunta que le podría, sí, muy interesante, eso que plantea, pero yo quiero irme a otra vertiente, que al público le puede interesar. Hablaste del proceso creativo, dinámico, introspectivo, reflexivo, todo. Hablaste de los temas íntimos, de tu personalidad, un tanto tímida. Hablaste de un mundo posible anterior a la humanidad, al poblamiento. Hablaste de una humanidad, un mundo, universo sin presencia humana. Pero al público que nos está viendo quiere ver y lo social y lo humano. Hay temáticas sociales en tu obra. Preocupan por la tragedia de los seres humanos, los problemas del presente de algún modo, o no tiene que estar presente. Sí, pero es una obra, tiene una vertiente social en algún modo, lo que haces. Sí. Habla del presente, habla del dolor, del sufrimiento, de la alegría. Habla del presente. Y si empieza que lo esencial, ¿qué necesitamos? Esencialmente necesitamos aire, necesitamos ya, o sea, una naturaleza que nos proporcione las condiciones de vida. Sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí está la preocupación. Sí. Ahora, que si me preocupa el drama humano que ha causado el hombre por su propia condición y por sus contradicciones, esa parte no, porque ha dejado de un lado lo más importante. Sí, entiendo. Entonces, es más bien una reflexión hacia lo que es esencial en nuestro sistema de vida. Entiendo. Claro, pero te toca a ti como sujeto. Claro, por supuesto, sí. Porque tú eres un sujeto público también. No quiero decir que no es una obra insensible, indolente, porque no haya presencia humana o no estén los temas de ahora. Sí, se cree que todo el arte de denuncia, el arte de ahora es no, porque no se trata de un sociologismo vulgar. Por supuesto, sí. Un sociologismo vulgar lo que hace que empaña, daña. Un reflejo de la realidad. Pero estamos hablando de una, en el sentido problemática, en el sentido sartreano de la palabra. Creo que al público le puede interesar también. Es decir, una problemática que es la del sujeto, que es un sujeto pensante y al mismo tiempo responsable ante su medio y desde él. ¿Tú entiendes? Lo cual nos lleva a un arte panfletario. Claro. Nos lleva sino a una reflexión donde el artista, por ejemplo, hace todos esos garabatos que están ahí, pero eso le pone Guernica. Sí. Por ejemplo, y tú dirás, pero mire, sexo lo hago hasta yo, pero no lo hiciste. Sí. ¿Por qué es famoso el cuadro? ¿Por qué es el cuadro? O tú haces, claro, o tú haces una fotografía donde hay un individuo que está enfrentando a un invasor que se ha eternizado. No. La respuesta no es no lo hiciste, la respuesta es hazlo tú. Hazlo tú. Dice, pero está bien. Tu libro de poesía, Especie de Movimiento, no es un buen libro. Pues escribe tú uno mejor. Exacto. Sí, pero vamos a decir que él no lo puede escribir. Sí. Ahora bien, la motivación para tú descubrir eso, porque claro, después que yo te dije cómo era que salía el huevo de la gallina, ya tú lo sabes hacer, pero antes no sabías, ¿no? O sea, estamos en un asunto de lo que se llama el descubrir a través de la mirada y del ser mismo. Pues mira, el arte tiene mucho que ver con esa experiencia, por eso decimos que es una experiencia un tanto contradictorio, porque para una persona, claro, no educado en ese tipo de experiencia, cualquier cosa podría resultar fácil. Una casita o un muñequito de eso, de lo que hace Iris Pérez, es fácil después que lo hizo Iris Pérez. Pero antes de eso, ¿qué te digo yo? A ti te ponen o a mí a hacer eso y no podemos hacerlo indudablemente. Aquello es una creación. Solamente que tú dices, bueno, pero un muñequito, una muñequita naif, o sea, ingenua, pero traduce todo lo que se llama una situación existencial profundísima. Y tú dices, pero mira, esos son unos muñequitos. De aparente simplicidad. No, o sea, hay una búsqueda, hay una experiencia. Lo importante es que el arte es una experiencia estética y que la estética es, yo ahora estoy pensando en Ganivelli, un esteta italiano que dice que la estética, aunque tiene como conceptuación más de 2500 años, pero es una disciplina reciente. Digo, ¿cómo? Cuando todo el mundo tiene el arte, sí, la estética, porque la estética no es el arte. Entonces, es el arte más la búsqueda y el descubrimiento. Y con eso, señores, amigos televidentes, hemos llegado a una emisión más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.